Bienvenidos a Radio Nueva Era.es, emitiendo desde Internet. Este programa lo oirán en cualquier momento del día, de la tarde o de la noche, porque se está grabando. Es un programa que se graba pues gracias a estas nuevas tecnologías. Soy Antonio Fernández Fígares y les doy la bienvenida a un tiempo de radio, unos 30 minutos aproximadamente, en el que vamos a hablar de un tema que pienso que es bastante interesante. Vamos a hablar con Chaitanya de la Escuela Védica, discípula del Swami Shankaratila-Kananda, que como en otras muchas ocasiones que ha participado en esta radio, pues nos va a hablar con su precisión habitual y con su amplio conocimiento del tema. Buenas tardes, Chaitali. Namaste, Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por invitarme a estar hoy contigo y con todos los radio oyentes. Muchísimas gracias. Encantado de que estés con nosotros. Vamos a hablar hoy del Dharma y del Karma, dos extremos que la tradición hindú, dos polaridades o dos matices de los aspectos relacionados con el destino, ¿no? ¿Qué dice la tradición hindú respecto a estos elementos, respecto al karma y el dharma? Chaitali. Bien, pues son conceptos que están siendo cada vez más escuchados, que son más conocidos y que se habla mucho en las escrituras acerca de ellos, porque dijéramos que es la base, es el objetivo del yoga, por ejemplo, es poner tu vida en Dharma. ¿Qué es Dharma? ¿Qué es Karma? Cuando hablamos de poner tu vida en Dharma, tenemos que entender que vivir ya no es simplemente un concepto como lo que hemos conocido hasta el día de hoy, que es vivir el día a día, pues nacer, comer, trabajar, sino que ahora ya cuando escuchas poner tu vida en Dharma, parece que la vida adquiere otro sentido, otro paradigma. Puedes hacer ahora algo más con tu vida, que no es solamente quizá pues la actividad cotidiana que has venido haciendo hasta ahora. Poner tu vida en Dharma. ¿Qué es Dharma? Dharma es la ley que sustenta todo, según dice el yoga. Es decir, que todo es porque tiene un Dharma. La mesa es mesa porque su Dharma es ser mesa. El perro es perro porque su Dharma es ser perro. Las personas somos con las cualidades que tenemos porque es nuestro Dharma ser. Sería como la ley que hace que una cosa sea lo que es. Efectivamente, y que cuando deja de ser lo que es, entonces entra en adharma. Que es cuando no está siguiendo su naturaleza. Por ejemplo, hablamos de matar. Matar, quien no entiende la palabra dharma diría, bueno, pues matar es adharma, pero el tigre cuando mata no está en adharma, porque su naturaleza es matar a un ciervo para comer. En cambio, la naturaleza del ser humano no debería ser matar. Cuando mata, está en adharma. Claro. O sea, es seguir un poco su naturaleza, su ley esencial de comportamiento y de vida, ¿no? Efectivamente, así es. Entonces, la mente, por ejemplo, de las personas deberían aprender, y esto es lo que te enseña el yoga, a estar en un dharma. Es decir, a actuar de acuerdo a unos principios de conducta y de comprensión basado en un pramana, en una autoridad paradigmática superior, es decir, una norma de conducta. Por eso el yoga, cuando te habla de los 8 pasos que hay en el sendero del yoga, empieza con yamas y niyamas, son las normas de conducta, y te habla de no violencia, te habla de limpieza, te habla de contentamiento, te habla de
de brahmacharya o continencia, te habla de no robar, de no matar, todas estas normas de comportamiento básicos que surgen de una conciencia que se entiende elevada, y que cuando uno no se mantiene en estos principios de autoridad, entonces no tiene una conciencia elevada, más bien dijéramos que tiene una muy poca conciencia moral, ¿no?, de la vida, y es lo más cercano quizá su naturaleza a la de cualquier animal depredador que mata por subsistir. En cambio, el hombre se entiende que tiene que tener una sadachara, una norma de conducta, un comportamiento, un pramana, una autoridad, es decir, aquello que está por encima de su gusto, su idea de lo que le gustaría hacer, su atracción o de las cosas que no le gustarían hacer, y estar haciendo aquello que es debido hacer. Entonces ese sería el dharma de la mente. Cuando la mente está en dharma, la mente hace lo que debe y deja de hacer o deja de moverse por lo que le gusta, le atrae, o por lo que no le gusta, porque también dejamos de hacer cosas porque no nos gustan que deberíamos hacer. ¿Pero tiene que ver con el darse a los demás, con la generosidad, o eso es solo un aspecto? Es un aspecto sin duda, pero la compasión, la generosidad, todos son valores que ayudan a tener tu mente en dharma. Cuando las personas dejan de ser generosas hacia los demás, dejan de ser compasivas y se vuelven cada vez más egoístas, su mente entra más en adharma. Porque es más difícil que una mente así se mueva por principios de autoridad, de conciencia moral, se moverá más bien por una motivación egoísta y de atracción o de rechazo. El problema, dicen las escrituras del yoga, es que las personas creen que cuando actúan bajo aquello que les atrae, pues son personas que se consideran así libres, es decir, hacen lo que les apetece, y para ellos eso es la libertad. El poderse, por ejemplo, tomar lo que quieran cuando les apetece, ellos lo consideran un principio de libertad. En cambio, una vida en ashram, por ejemplo, la vida de un monje con una disciplina, entenderían que no tienen libertad. Y eso es maya, eso es un error. Porque el hacer tu libre albedrío, si no es bajo un pramana, si no es bajo un principio, una sadachara, un principio de conciencia moral, entonces si haces simplemente por gusto, creerás que estás haciendo algo que te está suponiendo ser una persona libre porque haces lo que quieres, pero en realidad te estás atando y te estás esclavizando, porque detrás de eso viene la enfermedad, viene la pérdida de la salud, y no hay mayor esclavitud cuando uno no tiene salud en su cuerpo, en su mente, porque puedes comer lo que quieras, beber lo que quieras, hacer y decir lo que quieras cuando quieras. En cambio, aquellas personas que tienen una disciplina, que saben decir no a aquello que no deben comer, no deben beber, no deben hacer, no les conviene, y son disciplinados, entonces en ese momento no hacen su gusto. Parecerá que no son libres y no hacen su voluntad, pero están ganando en sukha y en param, es decir, en bienestar y en trascendencia. Muy importante. Y la trascendencia te da la libertad. En realidad estarían muchas personas les ocurre, ¿no? Atada a sus instintos o a sus emociones primarias, ¿no? A sus necesidades básicas o a lo que creen que son sus necesidades, a lo mejor no lo son, ¿no? Así es, están atadas a sus hábitos que adquieren dependencia de esos hábitos, y en realidad la mayor libertad es cuando eres capaz de no estar atado a las cosas. Claro. No que no las tomes, porque la naturaleza te brinda muchas cosas para que puedas disfrutar de ellas. De hecho, todo su gestión, y toda la naturaleza tiene color, tiene olor, tiene sabor, para que los sentidos se estimulen y puedas disfrutar de las cosas a través de los sentidos. Ese no es el problema. El problema es cuando estás atado a ellas y dependes de ellas. Y si no las tienes, sufres. Y si las quieres tener y no las consigues, sufres. Y si las tienes, temes perderlas, con lo cual sufres también.
Entonces ese sufrimiento es el que el yoga te dice que hay que evitar, no el disfrutar de las cosas. Pero ¿cuáles son los beneficios, para verlo desde el otro punto de vista, de la disciplina ascética? O sea, si alguien toma el camino como tú, ¿no? De ser un monje, una persona dedicada al culto, al cultivo espiritual y al culto, a nivel interno, ¿qué cambios se producen? La mente adquiere una gran fortaleza. La disciplina te supone una gran fortaleza de la mente. ¿Para qué? Pues para que, como he dicho antes, como todo es sugestión en la vida, todo es atractivo para los sentidos, para que no estés sometido tu voluntad o tu deseo de querer hacer una cosa esté sometido al deseo de poder consumir eso otro, que te está llamando a través de los sentidos, pero no de la conciencia moral de lo que es debido hacer. Hay muchas personas que saben que no deben, por ejemplo, fumar y no pueden dejarlo. La disciplina te da una gran fortaleza mental para que por encima del gusto del tabaco esté tu conciencia de lo que es más, de lo que es correcto hacer, lo que es más adecuado para ti hacer, más conveniente. Y sobre todo lo que es debido hacer. Porque por un lado está lo que nos gusta hacer, por otro lado está lo que es conveniente que hagamos y luego está lo debido. Puede uno gustarle hacer algo, pero ser más o menos conveniente, pero realmente lo que debemos mirar, y esto dice de un nivel de conciencia muy elevado, que es lo debido. Y no es solamente debido hacer por mi interés, sino lo debido hacer por el bienestar de todos. Entonces eso es estar en Dharma, lo que es justo hacer y correcto. Y la disciplina, la tapasya, de la que habla el Yoga Sutras, te da una gran fortaleza de la mente para poder, por encima del gusto, actuar con tu voluntad, de lo que tú realmente crees que debes hacer, porque es lo justo hacer. Además, la vida se nos presenta no siempre de color de rosa, siempre hay muchas circunstancias adversas ante las que uno se tiene que confrontar, porque la vida es un movimiento de pares de opuestos y ahora viene la tormenta y ahora viene la calma y no siempre estamos en calma, muchas veces vienen situaciones conflictivas de tormenta que cuando uno hace tapasya tiene la suficiente firmeza en su mente, serenidad y calma para poder afrontar la circunstancia adversa de una manera serena que le permita tomar la decisión más correcta. Pero si la mente es débil, entonces no vamos a poder afrontar con serenidad esa situación. Sí, de alguna forma, no el espíritu, pero porque el espíritu es inmutable, ¿no? Pero tal vez sí la mente se degrada con un comportamiento o con hábitos malsanos excesivos, ¿no? O sea, reiterado y convertido en hábito. Pues es probable que tenga este problema. Pero del Dharma, volviendo un poco a lo que te comentaba antes, una conciencia, digamos, volcada en los demás, es fruto de una conciencia en Dharma también, ¿no? O sea, cuando alguien comprende que tiene una obligación moral con la humanidad, con el prójimo, es que de alguna forma está en sintonía con este Dharma, ¿no? Sin duda, de hecho, se dice que los maestros ya han vivido la vida, porque la vida no es solamente lo que vivimos, el tiempo de duración, dijéramos, ¿no?, de una vida presente que tenemos ahora, sino que la vida, igual que el día está formado por el día y la noche, la vida está formada también por la vida y la muerte, y en una cadena sucesiva de vidas en las que uno va agotando karmas hasta que definitivamente acaba de vivir la vida, y eso pueden ser cientos, miles de vidas que vives. Y ahora mismo, pues las personas que están escuchando este programa probablemente son personas que han vivido ya muchas vidas atrás en yoga, tienen una conciencia, que están despertando cuando escuchan las palabras de conocimiento, de sabiduría, que ahora mismo pues pueden estar escuchándolas a través de mí, pero que yo
a su vez las ha escuchado de un maestro, que ese maestro las escuchó de su maestro, y de su maestro, porque vienen de una cadena discipular, de una parampara, y son seres que ya han vivido la vida y porque la han vivido pueden orientarte a ti en vivir la tuya. Entonces, ellos están desarrollando el principio de compasión. Vuelven de nuevo para mostrar el camino a aquellas personas que están en él, pero que les queda todavía karma que purificar y les queda todavía camino que andar. Entonces, por eso los maestros son considerados, sobre todo en Oriente, no tanto en Occidente, desgraciadamente, pero sí cada vez más, menos mal, son considerados, pues, seres que muy compasivos, que deciden volver de nuevo para ayudar a sus discípulos, rescatarlos, que son discípulos de vidas pasadas, y guiarles en el camino. Los encuentros entre maestros y discípulos, de esto, Antonio, tú sabrás, porque también has tenido tu maestro, no son casuales, es decir, no son porque sí. Un maestro se vuelve a encontrar en la vida siguiente de nuevo con su discípulo y le sigue orientando en su camino hasta que el discípulo, pues, cada vez evolucione más, y el objetivo es que llegue a ser maestro. Y toda esta relación maestro-discípulo se basa en la compasión, porque alguien tiene compasión, el maestro enseña a su discípulo. Entonces, algo que tiene que desarrollar quien estudia Dharma, quien estudia yoga, el conocimiento de aprender a vivir, es la compasión, es ayudar a los demás. Nosotros, si te has fijado alguna vez, nuestra Sampradaya, nuestra escuela, lleva una marca, un tila, que es una marca roja a la frente, que significa el servicio a los demás. Es entregarte a ayudar a los demás, a que puedan caminar también, como tú. Sí, la obligación del servicio yo creo que es una condición sine qua non de la persona que está despertando progresivamente al mundo espiritual. Evidentemente los maestros pues ofrecen un servicio de más magnitud porque son capaces de influenciar más profundamente a las personas que le rodean, o incluso a masas de gente, o a grandes, o incluso a la humanidad en su conjunto, como ha habido algunos avataras, ¿no? Pero vamos, hasta Buda quiero recordar que decía que no entraría en el nirvana hasta que no viera la espalda del último mortal entrando en él, ¿no? O sea que su compromiso con la humanidad era eterno y se sacrificaba a sí mismo para ayudar, ¿no? Eso es fruto, creo, de un amor inmenso, ¿no? De una capacidad de amor por la humanidad y por los que han sido sus semejantes, aunque él ya estuviera en otro estado de conciencia. Al karma le tenemos que tener miedo. El aspecto que a veces se habla de que tengo mal karma, o me ha pasado esto por mi karma, o el otro aspecto de esa dualidad, ¿no? de dharma y karma. El karma efectivamente puede ser positivo, puede ser negativo, pero no hay que tener miedo al karma, es como tener miedo a la noche. Es un aspecto de la vida. La vida, todas las circunstancias que se dan giran alrededor de un karma que generamos en el momento en que actuamos. Y el hombre actúa constantemente porque vivimos en el karma loka, que es el plano de la acción. Siempre hay movimiento. Hasta en lo que uno ve quieto hay algo por dentro que se está moviendo. Hasta una pared tiene movimiento internamente. La pared no va a permanecer exactamente igual todos los años. Siempre irá a deteriorarse porque hay movimiento en ella. Entonces, como todo es movimiento, todo es acción, todo genera una consecuencia. Y la consecuencia es el karma, que puede ser favorable o no serlo en función de la acción que hayas ejecutado. Pero no tiene que llevarnos a tener miedo, tiene que llevarnos a aprender. Precisamente, la vida tiene que ser una escuela donde uno aprende de las consecuencias de los actos para bien saber qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Y forma parte de la vida. Entonces, no se debe tener miedo, se debe tener una actitud de alerta, eso es muy importante, no relajada, porque bueno, como ya está hecho, ya he lanzado la flecha, ya la consecuencia que venga. No, el karma siempre es inexorable, pero puede modificarse, es cierto. Uno puede modificar su karma, atenuar su karma, que no sea tan grave,
De hecho, hay un kata que cuenta como un leñador cortando leña, se hizo una herida en la pierna y en su destino estaba que se cortara la pierna con el hacha. Pero gracias a las austeridades que había hecho en su vida en yoga, pues había modificado su karma, pero él traía de su vida anterior muy mal karma. Iba a perder la pierna, pero no la perdió. El karma se puede modificar y esto es lo que tenemos el privilegio los que estudiamos Dharma de conocer, que nos permite por lo tanto transformar nuestras vidas con un ideal que es el de mejorarla, porque purificamos karmas, evitamos hacer karmas negativos y purificamos los que ya están, que traemos de vidas pasadas y los que inevitablemente surgen en esta vida, porque por más que uno quiera hacer las cosas bien, a veces por inconsciencia, por falta de conocimiento, la pereza que te afecta a veces te lleva a generar mal karma. Pero no hay que tirar la toalla, no hay que derrotarse, no hay que huir, sino que hay que enfrentarse, es la acción que tú has hecho, confrontarla y mejorarla. Eso es lo que te ayuda al yoga. De hecho, el Bhagavad Gita, que es un discurso entre un maestro y un discípulo, se inicia con la depresión de Arjuna, que es el discípulo, diciendo que abandona, que no quiere seguir luchando, y Krishna le dice que tiene que seguir luchando. Entonces, ante el mal karma hay que pelear. Las divinidades en la Advaita Vedanta, nuestra tradición védica, tienen la gran mayoría un arma en las manos. No es porque se dediquen a matar a cualquiera, sino porque te están diciendo que tienes que luchar, una lucha constante. ¿Contra qué? Contra ti mismo, cuando tú eres adversario de ti mismo. Es decir, cuando no haces lo que debes, tienes que estar muy alerta para corregirte. Cuando no estás en Dharma, tienes que estar muy alerta para volver en Dharma. Gandhi decía que la mayor violencia tenía que ser contra uno mismo. Es decir, no ver tanto la piedra en el ojo ajeno, sino mirarse más a uno mismo y corregirse uno mismo todas las cosas que hace mal y mejorar. Tener un afán de superación constante sin que eso nos lleve a pensar que somos perfectos o ni siquiera que lo queremos ser, ¿no? Porque el ser humano y la mente humana, yo creo que perfecta es difícil que lo sea. Pero te lo decía el tema de tenerle miedo en el sentido de que hay personas que sufren enfermedades duras, ¿no? O destinos muy difíciles. Y claro, le hablas de karma y te dice, bueno, encima de que lo que me está pasando, encima del sentimiento de culpa porque se supone que he hecho algo mal en otra vida, ¿no? Y es difícil de asimilar estos dos conceptos, ¿no? Bueno, lo que hay que decirle a una persona que está sufriendo tanto, si le hablas de Dharma, se entiende que ya tiene un conocimiento de ello y le puedes hablar ampliamente. Si no, lo ideal ante una persona que no conoce el yoga, que no conoce el Dharma, que no le puedes hablar abiertamente porque no va a entender, porque nunca antes ha escuchado, es transmitirle a esa persona serenidad, ayudarle en tu fortaleza mental para transmitirle esa fortaleza mental también y darle una ayuda en su vida para que luche contra su enfermedad, luche siempre que tenga la posibilidad de luchar contra ella, desde la calma, desde la serenidad, pero queriendo vencerla. Pienso que es lo mejor que puede hacerse con una persona que no ha escuchado antes de yoga y que no conoce, porque efectivamente hablarle del karma parece que le vas a crear un sentimiento de culpabilidad. Tengo la enfermedad y es por mi culpa, pero siempre puedes ser un ejemplo que vea el yoga en ti desde tu equilibrio, desde tu fortaleza de tu mente y desde tu siempre palabras de ayuda para esa persona. Sí, lo que es muy esencial parece en cualquier situación crítica, cuando pasamos por situaciones críticas, ¿no? Parece que lo que más nos importa es el sentido, ¿no? O sea, muchas personas dicen, es que esto parece que no tiene sentido, ¿no? Y el buscarle por un lado el sentido y por otro lado ver qué desafío lleva implícito ese karma negativo que a veces nos golpea. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea,
ver el qué nos está pidiendo la vida que hagamos con eso que nos ha traído, ¿no? Sí, entiendo. Sí, los karmas se pagan a veces de vidas pasadas y pasan cosas que son inexplicables. No puedes explicar porque no es inmediato la consecuencia del karma. Entonces a lo mejor te vienen de vidas pasadas y lo estás pagando ahora y tú dices, ¿y por qué a mí? Por eso es tan importante tener sabiduría en la vida. Cuando uno sabe que puede ocurrir esto, que la ley del karma es inexorable y que pueden venirte karmas de vidas pasadas, entonces tienes que tener una actitud en ese momento de, más que de querer comprender por qué, de poner una solución. Primero, recibir lo que viene, como tiene uno que recibirlo con una actitud de renuncia a la consecuencia. Es decir, uno actúa en función de lo que viene y renuncia al fruto de la consecuencia porque no está en ti, en tus manos. Está en Dios la consecuencia de lo que tenga que ocurrir. Tú te vas a limitar simplemente a actuar. Y el entender por qué te están ocurriendo las cosas, pues, quizá no lo logres comprender, quizá no tenga la explicación porque no es una consecuencia de una acción que estés haciendo en esta vida. Y a veces quizá no es lo más importante, ni siquiera es importante ni interesante saber por qué me está ocurriendo esto, una enfermedad, una muerte, sino ponerle solución. Hay otro kata que cuenta también como un rey le llegó una flecha, estaban en el bosque, estaba cazando y de pronto una flecha se le clavó en el corazón y cuando estaba en el suelo y todos los súbditos estaban intentando ayudarle y socorrerle, él decía, pero ¿y quién me habrá querido a mí dañar? ¿Y quién habrá lanzado esta flecha y por qué motivo me habrá querido matar? ¿Y por qué en el corazón y no? Y se hacía muchas preguntas cuando ya uno le dijo, no es lo importante saber ahora mismo quién, por qué, cómo y dónde le han lanzado la flecha, sino sacársela y curarle. Claro. Entonces, cuando viene una circunstancia adversa, hay que solucionarla y encontrar por qué me pasa a mí esto es un modo de victimizarse a veces cómodo que nos da un grado de satisfacción el victimismo porque vemos que las personas alrededor pues quizás se sienten un poco más la compasión les mueve a apoyarnos y nos vemos más rodeados y más, pero al final es un engaño. Lo que uno tiene que hacer es sacar la fuerza más que nunca y ponerle solución al asunto, porque el asunto eso está claro. ¿De dónde viene? No interesa en ese momento. Es ponerle solución y ponérsela además desde la entereza de la mente, desde el intelecto equilibrado y la fortaleza sin duda en tu corazón, en tu sentimiento, ¿no? Estar bien equilibrado, bien sereno. No, por el amor a uno mismo, que también es debido y es natural, ¿no? Sin duda, claro, uno no está solo en el mundo, hay muchas personas que dependen de uno mismo, o sea, de ti, quiero decir. Entonces, pues siempre tenemos que cuidarnos en base a esto, que no estamos casualmente en el mundo, sino que cumplimos una función, formamos parte del todo y uno debe amarse a sí mismo por ese motivo, porque es importante para él y para los demás. Entonces, sin duda que hay que cuidarse. Es un acto muy egoísta no cuidarse. Decir, bueno, ya me cuidarán, ¿no? Ya. Entonces, la propuesta del Dharma para la felicidad, ¿cuál sería? En unas cuantas palabras, Chaitali. O sea, aparte de, como ya hemos comentado, la entrega a los demás, el ascetismo o el fin, la renuncia a un mundo excesivamente sensual, ¿no? La propuesta de la felicidad está en saber disfrutar de todo lo que te ofrece la vida sin apegarte a ello, sin que te ates a ello. Es decir, tener todo lo que uno puede tener es maravilloso, pero que las cosas no te tengan a ti. Eso sería una propuesta de felicidad. ¿Por qué no vamos a disfrutar? Si podemos tener de todo, ¿por qué no vamos a poder disfrutar de todo? Si me gustan los coches, ¿por qué no puedo tener coches? Si me gustan las motos, ¿por qué no puedo tener motos? El problema es cómo las tengo. El problema es, ¿lo robo para tener? Cuando lo tengo, ¿sufro porque lo puedo perder? Si lo tengo y lo pierdo, ¿sufro porque lo he perdido? No, es
puedes uno disfrutar de todo, puede disfrutar de una mujer, puede disfrutar de un hombre, puede disfrutar de un coche, de una comida, de una moto, pero que las cosas no te tengan a ti, que esa comida no te provoque una diabetes, que la mujer que no tengas una relación con cualquier persona, da igual quién sea y el por qué, sino y te ates a ella y te condenes a ella y no te condenes a un coche, que si te pasa algo al coche entonces pierdes la vida, sino tener todo lo que uno pueda en la vida. Si tienes la opción de disfrutarlo, ¿por qué no lo vas a tomar? Sería un acto de desagradecimiento si la naturaleza te lo pone a la disposición. El problema es la actitud que tú tienes frente a ello. Ese es el verdadero problema. Bueno, porque en la naturaleza Dios y el cosmos ha sido abundante con el hombre, ¿no? No ha sido, incluso en todas las mitologías aparece el cuerno de la abundancia, ¿no? Pues la naturaleza es pródiga con el ser humano, ¿no? El problema, yo creo que lo que dice está en sufrir por no tener, ¿no? También eso es malo, ¿no? Efectivamente. Ahí está, volvemos a la actitud de renuncia. Si la naturaleza me da, yo acepto, pero si no me da también. Porque hay algo muy claro, que es Bhagavan te da, Bhagavan te quita. Es decir, Dios te da, Dios te quita. La propia vida también es un préstamo. No la tenemos en nuestra posesión. En cualquier momento la vida la perdemos. Puede ser ahora mismo, mañana, dentro de un año, de 2. Nos han prestado un tiempo de existencia y todo lo que en ese tiempo de existencia disfrutamos, tampoco nada es nuestro. Hoy lo podemos tener, mañana no. Y con esta mentalidad y con esta idea, que no se adquiere solo por un libro, sino que uno tiene que hacer su sadhana espiritual, tiene que hacer su práctica de yoga para poder verdaderamente comprender bien este concepto. Porque de palabra puedes decir, sí, yo si hoy tengo, mañana no tengo, perfecto, pero a lo mejor mañana cuando no tengas no es tan perfecto. Entonces por eso tienes que tener una gran ecuanimidad en tu mente, del intelecto, una gran fortaleza mental. Por eso la tapasya, por eso es importante la sadhana en el yoga, la práctica, porque te desarrolla ese tipo de mente, esa mente que te permite vivir la vida de una manera ecuánime, de una manera espiritual, elevada. Y elevado entra tener compasión, tener todos los valores morales que una persona debe tener una mente serena, fuerte y poder vivir la vida con sabiduría. Y el dominio de sí mismo, ¿no? Porque hay personas que, sobre todo en la sociedad actual, que nos dicen, bueno, pero es que yo necesito, pues qué te digo yo, comida de tal clase o de la otra, o necesito sexualidad, o necesito diversión, o necesito placer. Está eso muy a la orden del día, ¿no? Pero en la medida que no se tiene, parece que las personas sufren y se sienten insatisfechas porque no están no están participando en ese circo colectivo que es la sociedad actual, ¿no? Ese especie de parque de atracciones, ¿no? Así es. La sabiduría te debería enseñar a disfrutar y dormir perfectamente en una cama maravillosa de plumas, de una cama espectacular de un hotel maravilloso, y también dormir perfectamente y saber dormir en el suelo si te toca dormir. Eso sería la máxima expresión de lo que es ser sabio, es decir, poder dormir igual en una cama espectacular como poder dormir en el suelo. No voy a rechazar la cama porque tenga que estar viviendo en el suelo, a no ser que hayas decidido hacer una vida en máxima austeridad y tapasya, y entonces te retiras a una cueva y no quieres saber nada de hoteles maravillosos ni camas maravillosas. Pero si tú estás viviendo en el mundo donde hay televisión, donde hay internet, donde hay hoteles maravillosos, donde hay grandes coches, y tú quieres disfrutar de todo eso, no es el problema que tú disfrutes de eso, el problema es que te apegues a ello, como el asceta que vive en una cueva no tiene nada, pero el día que puede tener un tazón de barro se pelea por él. Entonces será su simple tazón de barro, estará viviendo sin nada, pero ya tiene apego hacia algo. Y quizá puede haber un sabio que esté viviendo en la ciudad, disfrutando de todo, pero no está apegado a nada. Esa es la verdadera sabiduría. Para eso es importante morar en uno mismo, ¿no? Tener una aguda conciencia de sí mismo, ¿no? De su parte espiritual, de su alma, ¿no?
Perdón, no te entendí la última pregunta. Digo que para eso es importante una aguda conciencia espiritual, una aguda conciencia de su alma, de su propio espíritu, ¿no? Pues lo importante es, sin duda, hacer prácticas que te puedan liberar de todo tipo de apego mundano, que son las prácticas que el yoga te habla de ellas en los Yoga Sutras, por ejemplo. En los diferentes pasos en el sendero del yoga te dirigen hacia una mente ecuánime y una fortaleza del intelecto y a una elevación de tu alma, de tu conciencia, para no estar con los pies en el mundo, pero con la cabeza ¿no? elevada en el cielo. Es decir, como una flor de loto, que es un símbolo, por ejemplo, en la tradición védica, que tiene las raíces en el lodo, en el fango, pero ella se eleva hacia los cielos, ¿no? La hoja. Porque vivimos en el mundo donde hay todo tipo de atracción hacia los sentidos, donde es muy fácil apegarte a todo y desarrollar dependencias y hábitos de dependencia hacia todo lo que hay, pero uno tiene que mantenerse con la conciencia elevada siempre, sabiendo disfrutar de lo que tiene, porque tiene los pies en la tierra y vive, trabaja en la tierra y se relaciona en el mundo, pero con su conciencia elevada. Es como cuando haces una práctica de yoga en la clase, las personas siempre tienen dudas después de la práctica, si han quedado como, hemos hecho una meditación final y han quedado con la mente muy serena, te dicen, ¿y si ahora voy y hago máquinas o bailo, no será contraproducente? No, el yoga te dice manos y pies rápidas, mente serena. Es decir, vive en el mundo, disfruta del mundo, pero tu conciencia elevada. Haz todo lo que tengas que hacer, además hazlo rápido, hazlo bien, pero mantén tu mente siempre en calma, en serenidad. Estupendo, pues nos vamos a quedar con este pensamiento último que yo creo que resume un poco la doctrina védica y todo el planteamiento general que nos ayuda mucho esta visión que aportas, Chaitali. ¿Hay algunas actividades de la escuela para esta semana o los próximos días? Pues ¿Que sí. quieras comentar? Sí, así brevemente, todos los viernes, comentaré que todos los viernes tenemos una meditación en Casa Yoga para todas aquellas personas que quieran meditar en un templo que está considerado por el gobierno como un templo, un lugar sagrado de culto. Es el más antiguo de España, está aquí en Granada. En nuestra web pueden ver la dirección y pueden ver todas las actividades que tenemos programadas. Para significar alguna así importante que están por venir ahora en breve, por ejemplo en Semana Santa 21, 22, 23 y 24 de abril, pues tenemos un curso de meditación y chakras, muy interesante porque pues el conocimiento de los chakras pues pueden hacer cambiar tu vida, ya que el chakra rige la vida personal, y vamos a hacer un curso para conocer los chakras a través de la numerología. Usaremos diversos tipos de terapias para poder regular los chakras. El chakra determina una manera de ser, y en el momento que conoces tu chakra determinante de esa manera de ser, puedes cambiar muchos aspectos de ti. Es muy interesante ahora en abril, en Semana Santa. Y también muy significativo es un programa que ha abierto ahora nuevo la escuela, que se llama EVOL. Es Escuela Védica Online, EVOL, de Swami Sankara Tilakananda, que es el nombre del maestro de la Védica Pratistana, que es nuestra escuela, y son enseñanzas impartidas principalmente por él. Es un maestro ortodoxo, clásico, con una parampara, con una cadena discipular muy importante que proviene de Adi Sankaracharya, y son enseñanzas pues sobre la vida, filosofía, mística, el tantra, vedanta, yoga, vyayam, ayurveda, muy interesantes, que van a permitir a las personas conocerse mejor a sí mismo y resolver dudas, aquellas dudas que siempre han tenido y que nunca han podido resolver. Muy interesante, Evol. Todo esto está la información en la web de la academia, que es www.academiayoga, todo junto, .org, O de Oviedo, R de Roma, G de Granada. Muy bien, pues recomendamos a toda nuestra audiencia que visite esta web
y que participe pues en este seminario, en este curso de meditación y chakras que la escuela védica pues pone a disposición de las personas de Granada, y los que están fuera de Granada pues que tomen contacto con esta institución que puede ayudarles mucho, como está demostrando Chaitali, en esclarecer pues un sistema de vida, una norma, una forma de comportamiento, no por imponer nada, sino más bien por procurar el bienestar a los demás. Te damos las gracias, Chaitali. Te emplazamos para un próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, y agradezco también a todos los radio oyentes por estar un día más con nosotros en el programa, y les invito sin duda a que estén también escuchándonos en los próximos programas tan interesantes, con un conocimiento tan maravilloso que tenemos el privilegio de tener hoy en día gracias a los maestros que lo han transmitido. Y muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias, Chaitali, de nuevo. Y para ustedes, nuestros oyentes, pues les reiteramos otra vez nuestra gratitud por estar junto a nosotros, por oírnos, por darnos su atención. Y recuerden comentarlo con sus amistades, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, que existe esta radio. Para nosotros es una satisfacción contar cada vez con más oyentes, cosa que se va produciendo semana tras semana. Y seguimos en este camino de intentar aprender e intentar difundir el conocimiento. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.